Bienvenidos a Código Fuente, un espacio donde la innovación, el talento y las personas se encuentran en el corazón de la transformación digital. Hoy, más que nunca, la resiliencia digital se ha convertido en un factor clave para el éxito de las organizaciones. A lo largo del programa, destacados líderes digitales y empresariales compartirán sus estrategias, experiencias y visiones sobre cómo la tecnología, el liderazgo y las personas convergen para crear organizaciones resilientes, ágiles y mejor preparadas para el futuro. Estás en Código Fuente. ¡Empezamos! Buenas noches a todos, soy Juan de la Torre, director de Marketing y Alianzas de Devoteam. Hoy tengo el placer de entrevistar a Ayer Tazueta, director de la Unidad de Soluciones de Ciberseguridad de Devoteam en España, y compagina esto con el liderazgo internacional en el grupo Devoteam en el área de identidad digital. Muchas gracias por aceptar la invitación, Ayer, de Ciberlideria Magazine, a participar en este programa de radio para hablar sobre temas tan importantes y de actualidad como la resiliencia digital, el talento y las personas. Buenas noches a todos, muchas gracias Juan. Primero por estar aquí conmigo y segundo también a Ciberlideria por organizar esta charla, ¿no? Esta entrevista en la que podamos dar un poco más visión sobre un poco nuestro día a día en general, ¿no? A nivel de liderazgo, talento, personas, estrategia, etcétera, etcétera. Ayer, para arrancar, te voy a pedir que compartas con nosotros tu trayectoria profesional y cómo has llegado a tu posición actual en Devoteam. Mi nombre es Ayer Tazueta, soy de Bilbao, padre de 2 niñas. Estudié ingeniería informática en su día. Mi carrera profesional empezó en una compañía de retail como administrador de base de datos y a partir de ahí pasé a una pequeña empresa de reciente creación para desarrollar todo el negocio a nivel de sistemas, y en 2011 fundé una compañía llamada BeClever que junto con varios compañeros comenzamos con mucho esfuerzo y con mucho interés, ganas, etcétera, y en 2022 nos integramos dentro del grupo Devoteam. Desde 2022 la idea sobre todo era liderar todo el negocio de gestión de identidad a nivel de grupo. Devoteam al final es una multinacional francesa. Estamos en 25 países, Europa mayoritariamente, pero también Oriente Medio y África. Muy orientado a transformación digital, con negocio alrededor de nube, negocio alrededor de Amazon, Google, ServiceNow, Microsoft. Y luego tenemos al final 2 unidades de negocio principales, que son la parte de data y evidentemente la parte de ciberseguridad, que es un poco la que yo represento, ¿no?, hoy en esta charla. Muy bien, entonces quería saber y ver un poco desde tu perspectiva cuál es el mayor reto que afrontan los líderes hoy en día para garantizar la ciberresiliencia y la continuidad de negocio. ¿Cómo ves esto? Bueno, evidentemente desde mi rol, ¿no?, como director de la unidad de ciberseguridad dentro de Devoteam, pues al final lo que estamos viendo es un poco entender, ¿no?, el contexto que viven nuestros clientes, ya no solo nuestros clientes, nosotros mismos, ¿no? Al final ninguno estamos exento de sufrir diferentes situaciones, ¿no?, a día de hoy, donde estamos sufriendo ataques por todas partes. Entonces, sobre todo, tenemos que intentar ser conscientes de conseguir equilibrar y balancear el esfuerzo que nos supone tener una buena seguridad dentro de nuestros sistemas, de forma que todo eso apoye al negocio, que al final es un poco lo fundamental, ¿no? Tenemos que entender cuál es la situación de partida, es decir, cuál es el contexto que tenemos en nuestro alrededor, cuál es el contexto interno que tenemos a nivel de compañía, cuán seguros somos, ¿vale? Ninguno estamos 100% seguros, pero evidentemente tenemos que ser capaces de entender la situación de partida que tenemos, y a partir de ahí, una vez que identificamos dónde podemos ser vulnerables, ser capaces de ir definiendo una estrategia de seguridad que me vaya a permitir ir resolviendo esas vulnerabilidades o esos defectos que hemos conseguido detectar, ¿no? Evidentemente lo importante no está simplemente en definir esa estrategia, tenemos que implementarlo, tenemos que ser suficientemente proactivos, de forma que mediante tecnología, eso sí, seamos capaces de implementar aquellas medidas de seguridad que nos ayuden a ser lo más seguros posibles, a ser lo más ciberresilientes posibles. Y aquí al final hay varias vías, ¿no? Está evidentemente la parte más preventiva, donde establecemos una serie de mecanismos de forma que consigamos poner las mayores trabas posibles a los posibles atacantes que puedan haber. Tenemos que ser conscientes de las herramientas que los atacantes tienen, ¿no? Al final, con la inteligencia artificial, la automatización, la realidad es que los ataques que están sufriendo nuestras compañías a día de hoy son mucho más
de mayor cantidad y mayor calidad, ¿no? O sea, al final estamos sufriendo una serie de ataques mucho más eficientes desde un punto de vista porque contienen más información, son capaces de simular, por ejemplo, la voz de una persona, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que ser capaces de intentar poner aquellas medidas preventivas que evidentemente pongan foco en resolver este tipo de situaciones, pero sobre todo también ser capaces de ser reactivos, ¿no? Es decir, ante cualquier tipo de ataque o agujero de seguridad que podamos sufrir, ser lo más ágiles posibles en poder tomar medidas, ¿no? Y aquí sobre todo está, primero, la parte de identificación y definición que ya hemos hablado, la parte de implementación de aquellas medidas de ciberseguridad que pueden ser amplias, puede ser una parte más de gestión de vulnerabilidades, puede ser la parte de auditorías de seguridad para ser capaces de identificar cualquier tipo de vulnerabilidad y resolverlos, puede ser una capa de gestión de identidad que nos permita, desde la identidad, que al final es el foco de acceso a todas nuestras aplicaciones, a todos los recursos, y que eso al final sea una de las principales barreras que implemente nuestra organización, pero más allá de eso también tener la capacidad de detectar y responder. Es fundamental. Ante todas las amenazas que estamos sufriendo, insisto, los mecanismos de ataque han variado mucho en los últimos meses, años. Tenemos que ser capaces de adaptarnos a todos estos cambios. Entonces, al final aquí la idea es ser capaces de detectar de la forma más ágil posible y a partir de ahí automatizar muchas medidas mitigadoras, pero también ser capaces de responder de forma con nuestro talento, ¿no? Porque al final siempre decimos que lo que nosotros podemos aportar siempre está basado en tecnología, procesos de negocio, pero al final las personas somos las que hacemos todo eso posible. Entonces, evidentemente, al final tenemos que ser capaces de aunar todos los objetivos de negocio que tengan nuestras compañías con esas medidas de ciberseguridad, acompañado de herramientas y las personas que finalmente hacen todo eso posible, ¿no? En un mundo de innovación constante, ¿cómo decides qué tecnologías utilizar y en qué momento aplicarlas? Te voy a contar un ejemplo, ¿no? de mí mismo en este caso, para que entiendas un poco cómo he operado yo anteriormente en este sentido. Yo fundé BitClever con una edad relativamente temprana, tendría alrededor de 30 años, ¿vale? En plena crisis económica. Yo soy de Bilbao, BitClever nace en Bilbao en el año 2011, plena crisis económica. Pensemos que en País Vasco, además, la crisis económica vino más tarde que en el resto del país, pero también se fue más tarde. Entonces, ¿qué ocurría? Que en ese momento, yo cuando iba a hablar con los clientes, que primero, normalmente casi no te recibían, pues no tenían dinero, o sea, no tenían prácticamente para gasto, pues mucho menos para inversión. Para mí era fundamental ir con un mensaje distinto. Y ese mensaje distinto, sobre todo orientado desde un punto de vista de servicios distintos que podamos ofrecer, ¿no? Dentro de esa casa. Piensa que nosotros cuando montamos BitClever era un integrador de sistemas que empieza desde cero, nosotros no nos conocía, por lo tanto, evidentemente, era fundamental el intentar detectar qué opciones había en el mercado a nivel de servicios que podíamos ofrecer a estos clientes y que evidentemente estos servicios ofrecieran un valor añadido real respecto a lo que ya tenían, ¿no? Y esto es un poco lo que hemos venido haciendo desde los inicios en BitClever. De hecho, nuestros inicios, lo que éramos en un inicio respecto a lo que podíamos ser 5 años después era totalmente distinto. Nosotros ya habíamos dejado de hacer ciertos servicios. ¿Por qué? Pues porque otros integradores más grandes ya habían llegado a hacer esos servicios, ¿no? Que cuando en nuestra fundación eran novedosos, pero 5 años después ya no. Por lo tanto, siempre hemos tenido una capacidad importante de adaptarnos a cada una de las circunstancias y a cada uno de los momentos. Y sobre todo, acompañando de qué es lo que va a venir, qué servicios vamos a poder implementar en nuestros clientes que les va a ayudar a mejorar sus sistemas, la seguridad, etcétera, etcétera, la experiencia del usuario incluso, ¿vale? Y eso al final pues, nos ha permitido pues, el llegar hasta donde hemos llegado. Digamos que está un poco en el ADN que teníamos en BitClever. Evidentemente, de esta manera es un poco donde nosotros empezamos a trabajar cierto tiempo después de la fundación de la compañía. Nos metemos en el ámbito de la ciberseguridad, específicamente en la parte de gestión de identidad, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque en ese momento las compañías no tenían medidas de seguridad alrededor de la identidad. Vemos ahí que puede haber una oportunidad importante para mejorar la postura de ciberseguridad de todos nuestros clientes. Por lo tanto, le hacemos mucho foco en esa parte, ¿no? Y digamos que nos vamos especializando poco a poco en ese ámbito, de forma que nos convertimos, en 2-3 años, nos convertimos en uno de los líderes a nivel nacional de todos los proyectos alrededor de la identidad digital, ¿no? Y eso al final pues bueno, nos da un renombre importante tanto a nivel de fabricantes como a nivel de clientes, ¿no? Eso evidentemente nos permite
montar un portfolio de servicios que se adecua muy bien a las necesidades que tienen en su día a día todos los clientes, y ahí hacemos un poco la integración dentro de Devoteam. Devoteam, evidentemente, es una compañía de un tamaño muy grande, estamos alrededor de 10.000 empleados, entonces evidentemente aquí lo importante para mí es ser capaces de mantener esa capacidad y esa flexibilidad que veníamos teniendo en BigClever, y eso mantenerlo, ¿no?, dentro de Devoteam, que por suerte tenemos las herramientas para que eso sea así. Entonces, al final, lo que esto nos permite es ser capaces de identificar nuevas necesidades que vayan viendo nuestros clientes. En esto, evidentemente, nos apoyamos en mercado, en lo que nosotros mismos estamos viendo a nivel de mercado, pero también un poco en cuanto a en la relación que tenemos con fabricantes existentes o fabricantes nuevos, ¿vale? Fabricantes existentes siempre basándonos en aquellos que aporten innovación, ¿no? O sea, que la innovación sea un ADN suyo y que eso nos permita llegar al mercado, a nuestros clientes, con una serie de servicios que estén adecuados un poco a las necesidades que van a venir, no las que ya están, sino las que van a venir, ¿no? Eso al final es poco lo que hace fundamental la labor de un buen partner en este caso. Y evidentemente estar atento también a nuevos fabricantes que van naciendo, ¿no?, que nos van a dar una visión distinta y muchas veces pues una serie de capacidades nuevas que son totalmente complementarias a lo que ya venimos trabajando, pero que son muy importantes, ¿no?, para adecuarnos al mundo cambiante que estamos viviendo. Entonces, al final, pues bueno, esta relación de confianza que establecemos también con nuestros partners, pues es importante, ¿no? Y en este ámbito, pues comentarte, por ejemplo, una de las actividades que estamos definiendo ahora en Devoteam Cybertrust es, ya en los años anteriores hemos organizado un evento específico de gestión de identidad. Es un tour por el que vamos pasando por varias ciudades. De hecho, ahora este año vamos a tener la 3ª edición, que va a ser en un par de semanas. La 3ª semana de mayo va a ser en Bilbao, y después vamos a tener en Barcelona y en Madrid la última semana de mayo, y donde al final ahí aprovechamos a poner en la misma mesa, una mesa como la que estamos ahí, pero evidentemente más grande, donde los diferentes fabricantes, competencia entre ellos en muchos casos, están hablando de las mismas temáticas, de las problemáticas que tienen nuestros clientes, dónde estamos innovando, qué nuevos proyectos estamos haciendo, dónde podemos ayudar a resolver ciertas carencias que podemos ver que tienen nuestros clientes, e incluso también aportarles, ¿no?, de, oye, nuevos retos y lo que supone, ¿no?, este tipo de proyectos. Pero en cualquier caso, al final tenemos que ser conscientes de conocer que lo de hoy no es lo que me va a valer mañana. Tengo que tener la capacidad de entender que estamos en un mundo totalmente cambiante y que eso me va a obligar a hacer cambios yo mismo internamente, ¿no? Los cambios no tienen por qué ser malos, los cambios son buenos, porque al final es lo que nos permite mejorar y seguir avanzando. Bueno, pues varias cosas interesantes. Primero, que Devoteam es un grupo fundamentalmente europeo, EMEA, unas 12.000 personas, en España ya más de 1.100. El tour de identidad digital que vamos a hacer, o que Devoteam va a realizar por 3er año consecutivo en la segunda mitad de mayo. Y quería comentar y recordar también que estás participando tú como experto, eres uno de los expertos de España que participa en una guía tecnológica que realiza Devoteam en las distintas áreas de solución, y ciberseguridad es una de ellas, y que vamos a lanzar ahora en marzo como 4ª edición, también muy interesante, ¿no? Bueno, un poco en esta línea también, ¿cuáles son las oportunidades más prometedoras que visualizas en las organizaciones que adopten una mentalidad digital? La mentalidad digital, al final, es una herramienta que nos ayuda a innovar. Y la innovación no es algo que está aquí, que podemos elegir hacer o no. Tenemos que cambiar, tenemos que evolucionar, y para eso la innovación es una herramienta que nos va a ayudar, ¿no? Y no es opcional. Desgraciadamente, una actitud continuista desde el punto de vista de las compañías, pues probablemente no sea algo que nos ayude a seguir creciendo, ¿no? Y cuando hablamos de innovar, al final tenemos que tener en cuenta que innovar, evidentemente, se va a apoyar en gran parte en la parte más tecnología, ¿vale? Pero no es solo tecnología. Cuando estamos hablando de innovar, estamos hablando también de ser capaces de cambiar los propios procesos de negocio. Estamos hablando de ser capaces de aprovechar el talento que tenemos dentro de nuestros equipos para realizar cambios y que eso nos ofrezca una serie de ventajas competitivas nuevas, ¿no? Entonces, al final, esta parte de innovación lo que nos va a permitir es, primero, utilizar tecnología para llegar a sitios donde antes no llegábamos, mercados donde no teníamos capacidad para llegar, en cambio hoy con tecnología pues podemos hacerlo. Tecnología que además que nos va a ayudar simplemente muchas veces
a tener la capacidad de establecer alianzas, ¿no? O sea, no significa que nosotros tengamos que ir a cierto país donde no estamos, sino establecer alianzas que nos permitan operar en esos mercados, ¿no? Y al final, esto lo que nos va a permitir al final es crecer, ser mucho más eficientes dentro de nuestro crecimiento, porque no nos engañemos, al final todo lo que estamos viendo a nivel de compañías es que todos nos piden más con menos presupuesto, es la realidad, ¿no? Y al final la innovación es precisamente lo que me va a permitir eso, me va a permitir el utilizar mucho mejor los recursos que tengo, ser mucho más eficiente utilizando nueva tecnología para detectar, pues por ejemplo, en el ámbito de la ciberseguridad es claro, ¿no? Cuando estamos hablando de innovación hoy en día, estamos hablando de la inteligencia artificial, estamos hablando de la automatización, ¿no? Desde ya hace bastante tiempo. Y eso al final es un poco lo que nos va a permitir el ser capaces de evolucionar. Insisto, para mí es importante. Cambiar es bueno. Evidentemente tienes que gestionar la parte de gestión del cambio, que muchas veces no suele ser sencillo, pero es la manera, ¿no?, de avanzar, es la manera de evolucionar, es la manera de ser consciente de en qué momento nos encontramos, de cómo podemos ser mejores dentro de nuestro día a día y al final aprovechar, ¿no?, esas oportunidades que se nos vienen, que muchas veces si no estamos abiertos, si no tenemos una mentalidad adecuada al propio cambio, pues muchas veces dejamos pasar, ¿no?, muchas veces sin querer. Pero al final es importante, ¿no?, tener esa mente abierta y que utilicemos este boom digital que tenemos, ¿no?, que está avanzando tan rápido los últimos años y que al final, pues bueno, nadie sabemos lo que vamos a tener dentro de 5 o 10 años, ¿no? Pues bueno, pues poco a poco, evidentemente estando alerta, vamos a poder ir adaptándonos al cambio en cada uno de los momentos, seguir mejorando los procesos, seguir utilizando y mejorando la tecnología que nos permite mejorar todos estos procesos y siempre, insisto, con la parte de personas, ¿no?, que es fundamental dentro de cualquier equipo que podamos tener, ¿no? ¿Y qué consejo le darías a los líderes emergentes que están entrando, cogiendo posiciones y roles de liderazgo? En este mundo tan interconectado y dinámico, ¿qué crees que es importante que tengan en cuenta? Liderazgo, ¿no? Una palabra tan sencilla y tan compleja al mismo tiempo, ¿no? Yo siempre, una de las cosas que para mí es fundamental dentro de cualquier persona que pueda ejercer un liderazgo es rodearse de un buen equipo. Y cuando hablo de rodearse de un buen equipo, no significa de ir cogiendo a los mejores, no, significa de rodearte de un buen equipo, que sean buenos, pero sobre todo ser capaz de hacerles crecer. Para mí eso es lo fundamental. Y cuando hablamos de hacerles crecer, significa darles la oportunidad, acompañarles, evidentemente, y permitirles equivocarse. Fundamental. Hay que dejar que las personas nos equivoquemos. Yo el primero, yo he cometido muchos errores, pero al final es un poco lo que nos hace evolucionar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de los errores al final aprendemos muchísimo. Pero sí que es importante también que tengan la humildad para identificar que se han equivocado, porque si no, al final esa equivocación no te sirve para nada, ¿no? Entonces, al final, rodearte de un buen equipo, hacerle crecer. Para esto es importante también que sientan tu confianza, que tengas una empatía importante, entender cuál es su situación, tanto a nivel laboral como a nivel más personal, digamos, ¿no? Ser capaz de valorarles, reconocerles, porque al final nuestro trabajo es ese, es ser capaces de hacer mover a nuestros equipos, que es al final lo que hace mover nuestras compañías. Reconocerles es importante y evidentemente dentro de ese acompañamiento que vamos a hacer con ellos, pues les tenemos que dar un poco las herramientas, ¿no? Ya sean a nivel de herramientas tecnológicas como a nivel de herramientas más personales, ¿no? A nivel de crecimiento personal, que también es importante dentro de cualquier tipo de esto, ¿no? Entonces, escucharles, colaborar, que montar un buen ambiente en este sentido. Y yo añadiría que el que comprendan que esto es un camino largo, que requiere esfuerzo, que hay que caer y volver a levantarse, aprender del camino. Y tú como ciclista, como buen ciclista, sabes esto también. Yo creo que el deporte para estas cosas también ayuda un poco, Sí. Tiene que ver con resiliencia también. Pero yo creo que es ser coherente y cuando ves algo y tienes una visión, a por ella, ¿no? Aguantando las caídas, aprendiendo el camino y tirando para arriba, ¿no? Sí, de hecho, bueno, es un poco el espíritu emprendedor, ¿no? Que al final puedes equivocarte, puedes caerte, pero al final lo importante es levantarte y continuar, ¿no? Hacía un poco el símil del ciclismo, ¿no?, que hacías, Juan. Bueno, me he caído unas cuantas veces, ¿no? Evidentemente, y cada vez, pues bueno, aunque estés sangrando, pues mira, te levantas y sigues dando pedales, ¿no? Hasta llegar a casa y que ya, pues bueno, pues puedes ir al médico o lo que sea, ¿no? Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Y aquí al final, sobre todo, es que
poner también un poco en consonancia también un poco y en valor lo que las organizaciones aportamos a las personas, ¿no?, que forman nuestros equipos y nuestros líderes, porque es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y esto empieza por los valores de la propia compañía. Dos de los valores nuestros, al final, precisamente uno es el emprendimiento dentro de Devoteam y otro es la franqueza, ¿no? El ser capaces de acompañarles, ¿no?, siempre de una forma clara, que sean conscientes un poco también lo que les pedimos, lo que no les pedimos, y darles oportunidades, ¿no?, de volar en muchos casos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ya estamos ya en la recta final. Entonces, para terminar, Ayert, déjanos una frase que resuma las claves para conseguir una organización resiliente y preparada para el futuro. Mira, voy a utilizar una frase que no es mía. Me lo dijo un compañero de Devoteam hace un par de días. No lo voy a transcribir literalmente porque soy muy malo a nivel de memoria, pero sí que quiero trasladar un poco la idea, ¿no? Lo importante aquí que es ser capaces de adaptarnos al cambio constantemente, tener talento empoderado que sea capaz de poner la maquinaria en marcha, ¿no? Y esas organizaciones al final que nos permita acompañar, ¿no?, todo este crecimiento y que de forma que siempre desde un punto de vista de ciberseguridad, ¿vale?, desde un punto de vista del que yo estoy hablando, pero que tengamos esa capacidad para seguir mejorando, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Ayert, por compartir con nosotros tus ideas y reflexiones. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí como compañero, como amigo. Y hasta aquí Código Fuente. Gracias a Ciberlideria Magazine y al equipo técnico que hace posible este espacio. Y gracias a ustedes por acompañarnos y muy feliz semana. Gracias. Buenas noches, gracias.